Hola, ¿cómo están todas y todos? Sean bienvenidos a esta que es la clase 25. Estamos en primero medio y la asignatura es matemáticas. Bueno, esta clase, recordar que fue grabada en un momento. Sin embargo, yo la estoy grabando ahora, posteriormente, ya que como fue muy extensa la clase, ya vamos a hacer una excepción y voy a hacer la grabación otra vez, ya para que espérense, déjeme eliminar esto que me está molestando acá. Y ahí sí, creo que sí. Ya. Entonces, comenzamos con la clase 25. ¿Ya? Entonces, el objetivo de la clase de hoy es resolver sistemas de ecuaciones lineales 2x2 relacionados con problemas de la vida diaria y de otras asignaturas mediante representaciones gráficas y simbólicas de manera manual y o con software educativo. Entonces, es decir, este objetivo es el mismo objetivo que nosotros trabajamos las clases anteriores. Recordar que en esas clases anteriores las actividades realizadas fueron las correspondientes a las páginas desde la 80 hasta la 83. Ya para las dos clases anteriores, la clase 23 y la 24. Y para la clase de hoy y la siguiente, tenemos que realizar las páginas desde la 84 a la 87. Esas son las páginas. ¿Ya? Bueno. Primero entonces, recordar, ¿ya? Primero las ecuaciones de primer grado con una incógnita. Que recordemos que son igualdades, que tienen en este caso una sola incógnita, de exponente 1. Luego, el valor de la incógnita que cumple la ecuación se va a llamar solución de la ecuación. Eso es materia que nosotros ya vimos, que estamos recordando. Entonces, lo primero es recordar cuál es la ecuación de primer grado con una incógnita. Que era una ecuación que tiene una incógnita y que el exponente de ella es 1. Entonces ahí podemos ver un ejemplo, en el recuadro blanco, ¿no es cierto? Bueno, como dice al lado, en general se puede representar de la forma ax más b igual a 0, donde a y b van a ser racionales. Recordemos que los números racionales son todos aquellos que se pueden escribir como una fracción, siempre y cuando el denominador sea distinto de 0. Entonces, esa es la forma principal de la ecuación. Ax más b igual a 0. Esa es la forma general de la ecuación de primer grado con incógnita. ¿Ya? Como dije, ahí ya son racionales, ¿no es cierto? A también es un número distinto de 0. ¿Ya? A es un número distinto de 0. Y x es la incógnita, es lo que yo quiero determinar. Entonces, en este caso, disculpe, antes de continuar, en este caso podemos ver, ¿no es cierto? La primera ecuación que nos dan es 3x más 3 igual a x más 4. Esa es nuestra ecuación, es un ejemplo de una ecuación de primer grado con una incógnita. Entonces nos damos cuenta que al primer lado de la ecuación tenemos 3x, o sea, el 3 lo multiplicamos por un número que desconocemos, que vale x, y le sumo 3. Al otro lado tengo el mismo número, pero x solo, y le sumo 4. Entonces ahora, ¿qué vamos a tener que hacer? Tenemos que despejar nuestra ecuación. ¿Qué significa despejar? Significa dejar la incógnita a un solo lado de la ecuación y todo lo que no es incógnita al otro lado. Entonces para eso, el x que está al segundo lado de la ecuación lo vamos a mover al primer lado. Recuerden que cuando yo hago eso, significa que estoy aplicando el inverso aditivo en este caso. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy restando x a ambos lados. Entonces, en este caso solamente me queda menos x al otro lado de la ecuación, porque el menos x del otro lado se me va con la x. Lo mismo con el 3. Vamos a sacar ese 3 de ahí, porque también no nos importa en esa parte, sino que nos importa que esté al otro lado. Entonces, como ya habíamos dicho, queda al otro lado restando. Entonces, ¿qué nos queda al final? 3x menos x a un lado, que sería 2x, que es lo que aparece abajo. Y al otro lado, ¿qué nos queda? 4 menos 3, que eso es una resta y eso me da 1. Por lo tanto, ahí quedo con 2x igual a 1. Luego que yo tengo eso, voy a tener que recurrir en este caso al inverso multiplicativo del 2 al 1, 1 medio. Entonces tengo que multiplicar a ambas partes de la igualdad por 1 medio. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 2 dividido en 2x, o sea, x, ¿no es cierto? Igual a ¿qué cosa? A 1 medio. Entonces ahí tenemos el resultado. X es igual a 1 medio. Y luego, el 1 medio, recordar que es una fracción, pero también se puede expresar como un número, en este caso un número decimal, que corresponde a la división de ambos números, del 1 dividido en 2, ¿no es cierto? Que eso expresa la fracción. Bueno, entonces, también, además de las ecuaciones que son de primer grado y que tienen una incógnita, también vimos las ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, que es solo una igualdad, ¿no es cierto? Pero que en vez de tener una variable, ahora tiene dos, ¿no es cierto? Que son, en general se usa x e y. Y a diferencia también de la otra ecuación, recordad que tiene una sola solución, una única solución. En cambio, la ecuación de primer grado con dos incógnitas tiene infinitas soluciones. Esas soluciones corresponden a pares ordenados, x, y, que se representan en el plano cartesiano formando una recta. Entonces, la idea es que estas soluciones nosotros las podamos representar en un par ordenado, como lo hicimos en la clase anterior, ya que eso ya lo hicimos, no lo voy a volver a hacer.
Y eso se representa en un plano cartesiano, que también lo vimos. Y se forma con eso una recta, que también la vimos. Entonces, ¿cuál es esa forma que tiene ese tipo de ecuaciones? Es la siguiente. Tenemos ax más bi igual a c, donde a, b y c son racionales, a y b son distintos de 0, x e y son las variables, o sea, son los valores que pueden cambiar. Entonces, vamos a recordar entonces que aquí tenemos el ejemplo que hicimos en la clase anterior, en el que teníamos que encontrar una recta que representara a la ecuación, a las soluciones, perdón, de la ecuación 2x más 2y igual a 4. Entonces ahí podemos ver que efectivamente esa recta me va a representar a esa ecuación, y esos tres puntos, el punto A, el punto B y el punto C, son puntos de la recta. ¿Qué significa que sean puntos de la recta? Que satisfacen a esa ecuación. Es decir, por ejemplo, con el punto B. Punto B es 1,1. ¿Qué significa eso? Que si en X tengo 1, en Y tengo 1. Entonces vamos a mirar si es que efectivamente se cumple que esa ecuación de la recta, efectivamente, ese punto, perdón, corresponde a esa recta. Entonces vamos a hacerlo. Tenemos 2 por X, X en el punto B vale 1. Entonces vamos a tener 2 por 1 más 2 por Y. ¿Y cuánto vale? 1 también. Entonces vamos a tener 2 por 1 más 2 por 1. ¿Cuánto es eso? 2 por 1 son 2 y 2 más 2 son 4. ¿4 es igual a 4? Sí. Por lo tanto, ese punto B es parte de la recta. Y bueno, el punto A y el punto C también, pasa lo mismo. ¿Ya? Entonces esa sería nuestra recta. Y cada uno de los puntos, incluyendo A, B, C, y todos los otros puntos que corresponden a la recta, son soluciones de la ecuación. Recordad que por eso tiene infinitas soluciones. ¿Ya? Entonces ese sería el caso de la ecuación de primer grado con dos incógnitas. Lo que vamos a ver el día de hoy es un sistema de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Y en particular, la solución gráfica. Entonces, primero, un sistema de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas es básicamente dos ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, ¿ya? Las que tienen distintos tipos de soluciones según distintos casos, ¿ya? Entonces, bueno, primero, ¿cómo se expresa? Se expresa ahí de la forma que aparece ahí, donde tenemos dos ecuaciones, ¿no es cierto? La primera, ax más bi igual a c, y la segunda ecuación, dx más ei igual a f. Recuerden, eso es un sistema de ecuaciones, sistema de dos ecuaciones en este caso, donde a, b, c y d, perdón, a, b, c, d, e y f son constantes, son valores que van a depender del caso, o sea que van a cambiar, van a valer cierto valor, pero van a ser constantes en su valor. Y además a, b, d y e van a ser distintos de 0. ¿Ya? Entonces, para encontrar si tienen o no soluciones, o si tienen infinitas soluciones, este sistema de ecuaciones, existen diversos métodos. Pero en esta clase vamos a revisar solamente uno de ellos, que es el más importante, que es el método gráfico, uno de los más importantes, el método gráfico. Que consiste en qué cosa? En graficar ambas rectas e interpretar su solución mediante casos posibles. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer para encontrar la solución de cualquier sistema de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas es recurrir a la solución gráfica, al método gráfico. ¿En qué consiste este método gráfico? Consiste, como ya había dicho, en graficar ambas soluciones y después, o sea, graficar ambas rectas, ¿no es cierto? Recordar que la solución de una ecuación de primer grado con dos incógnitas es una recta. Y luego vamos a unir esas soluciones a ver cuál es la solución del sistema. Bueno, a ver si se unen también. Entonces, veamos un ejemplo. Dice, encontrar si el siguiente sistema de ecuaciones tiene o no soluciones. Ahí es el, no es. Bueno, si el siguiente sistema de ecuaciones tiene o no soluciones. Entonces, para analizar esto, vamos a primero ver cuáles son las ecuaciones que nos dan en el ejercicio. Nos están diciendo que cuáles son las ecuaciones. Tenemos por un lado, disculpen, ahí sí, ahí sí que estoy presentando, ahí sí. Tenemos por un lado entonces 4x menos 2 igual a y. Esa sería mi primera ecuación. La segunda es 2y menos 2 igual a 2x. ¿Ya? Entonces ese es mi sistema de ecuaciones. Esas son mis dos ecuaciones que lo componen. Entonces lo primero que hay que hacer es graficar ambas soluciones utilizando la misma estrategia revisada para las ecuaciones de primer grado con una incógnita. ¿Ya? Recordar que las ecuaciones de primer grado con una incógnita, en realidad las ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, se representan, ¿no es cierto?, mediante una recta, que es lo que habíamos visto recién, en la parte anterior, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí, estamos cambiando esto, ¿no es cierto?, con dos incógnitas. Entonces, al graficar, ¿no es cierto?, ambas soluciones, se va a obtener lo siguiente. Se obtiene este recuadro que podemos ver acá al lado, ¿no es cierto?, donde aparece el plano cartesiano y aparecen las dos rectas representadas por líneas, ¿no es cierto? Y el punto A vendría a ser la intersección de esas rectas, que es un punto.
Entonces, como dice ahí, este es uno de los tres casos posibles. ¿Cuál es el caso posible? Que la solución del sistema sea única, del sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? En este caso, ¿cuál es la solución? El punto 1,2 es la solución. ¿Por qué es la solución? Porque satisface a ambas ecuaciones. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que satisface a ambas ecuaciones? Entonces lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en Paint, para tener claro eso. Entonces vamos a tener nuestras dos ecuaciones, ¿ya? Y lo que vamos a confirmar, lo que vamos a comprobar en este caso es que esos dos puntos, o sea, perdón, ese punto, perdón, no son dos, es solo uno. Ese punto, el punto A, va a ser efectivamente una solución para ambas ecuaciones, es decir, que satisface a ambas, ¿ya? Eso lo vamos a hacer ahora. Entonces, este es el punto que estamos analizando, punto A, ¿no es cierto? Entonces vamos a primero nombrar ese punto según las coordenadas. Entonces el punto A, bueno, que ya está escrito ahí en todo caso. El punto A, ¿cuáles son sus coordenadas? 1 en el X, ¿no es cierto? Y en el Y son 2. Por lo tanto, esas son las coordenadas, 1,2. Ahí tenemos nuestro punto A. Entonces lo que queremos hacer es comprobar si efectivamente ese punto A. Entonces lo vamos a hacer como si fuera una pregunta. El punto A satisface a ambas ecuaciones, que eso es lo que queremos comprobar, ¿no es cierto? Para ver qué solución única de la ecuación. Entonces, si es que es única, va a satisfacer a ambas ecuaciones. Satisface a ambas ecuaciones. Entonces, para responder esa pregunta, lo que tenemos que hacer para ver si un punto satisface a una ecuación, tenemos que ir analizando en cada una que la igualdad se cumpla. Si la igualdad se cumple, significa que la solución, o sea, que el punto satisface como solución de la ecuación, ¿ya? Recordad que lo mismo que estamos haciendo en las ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Recordad que este es un sistema de dos de esas ecuaciones. Entonces, vamos a confirmar que este punto satisface a la primera ecuación. Entonces vamos a reemplazar, ¿no es cierto? Entonces valorizamos. Lo vamos a colocar antes de, ¿no es cierto? Valorizamos. Para responder la pregunta. Valorizamos. ¿Qué vamos a tener en esta valorización? Vamos a tener, según la primera ecuación, ¿no es cierto? Estamos revisando acá la primera. Vamos a tener 4 por X. ¿Cuánto vale en este caso? X, en este caso, estamos analizando el punto A, vale 1. Luego tenemos menos 2, se mantiene. Igual a qué cosa? Ahí. ¿Y cuánto vale según el punto? Y vale 2, ¿no es cierto? Entonces colocamos 2. Luego vamos a ver si efectivamente eso es una igualdad y se cumple. Entonces, si tenemos 4 por 1, eso me da 4. Lo vamos a resolver acá, 4. Luego al 4 le tengo que quitar 2. Y eso debería ser igual a 2. Y 4 menos 2, ¿cuánto es? 2. Por lo tanto, ¿es correcto? Sí. Entonces, ¿qué significa esto? Esta igualdad significa que el punto satisface a la primera ecuación. Entonces tenemos que hacer lo mismo pero con la otra, para confirmar efectivamente y hacer nuestra respuesta a la pregunta que está ahí. Entonces copiamos nuestra otra ecuación y vamos a hacer lo mismo, valorizar, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer un poco más abajo para tener más espacio, ¿ya? Entonces, acá, ¿no es cierto? Ahí, vamos a valorizar otra vez, ¿no es cierto? Valorizamos. Acá. ¿Y qué vamos a obtener en este caso? En este caso, entonces, ¿qué vamos a tener? Primero 2 por I. ¿Cuánto vale I según el punto? 2, ¿no es cierto? Luego, menos 2 se mantiene, ¿no es cierto? Menos 2 es igual a 2 por X. Entonces, 2 por X. ¿Cuánto vale en este caso? 1, punto A, recordar. Entonces, ¿qué nos darían en este caso? Primero, al primer lado de la ecuación tenemos 2 por 2, 4. 4 menos 2. Eso tenemos a un lado. Y al otro lado, ¿qué tenemos? 2 por 1. 2 por 1, ¿cuánto es? 2. Entonces nos queda 2. Finalmente, 4 menos 2, ¿cuánto es? 2. 2 es igual a 2. Sí. Por lo tanto, ese punto satisface a la ecuación. Ese punto satisface a esta ecuación. Sí. Ese punto satisface a esa ecuación. Sí. Por lo tanto, ¿qué significa? Que en este caso tenemos una sola solución, que va a ser ese punto A, que satisface ambas ecuaciones. Por eso, el punto A es solución del sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces ahora sí podemos continuar. Bueno, entonces como habíamos dicho, este es uno de los tres casos solamente. Vamos a analizar esos tres casos ahora. Entonces, análisis de soluciones. Según la cantidad de soluciones que tiene el sistema de ecuaciones, se tienen los siguientes casos. ¿Cuál es el primer caso? Caso 1, el sistema no tiene solución. En este caso, ambas ecuaciones son paralelas, por lo que nunca se van a intersectar. Entonces, en este caso, recordad que dos rectas ¿qué significa que dos rectas sean paralelas? Significa que la distancia entre ellas es siempre la misma. Entonces, por eso nosotros sabemos que nunca se van a tocar. Entonces,
en este caso, decimos que el sistema no tiene ninguna solución, porque recuerden que una solución es una intersección de las rectas. Entonces, vamos a ver el ejemplo. El ejemplo nos dice, ¿cuántas soluciones tiene el siguiente sistema de ecuaciones? Y ahí nos dicen, tenemos 2i menos 3x igual a 0, sería mi primera ecuación, y luego la segunda es 2i menos 3x igual a 4. Entonces, mirando esas dos ecuaciones, tenemos que hacer la representación gráfica, es decir, graficar ambas ecuaciones. A eso lo hacemos según esa gráfica, que es la que aparece al lado, ¿no es cierto? Podemos notar que efectivamente la distancia entre ambas rectas es siempre la misma, se mantiene. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que el sistema no tiene soluciones, en este caso. Segundo caso. El caso 2, el sistema tiene infinitas soluciones. En este caso, ambas ecuaciones se superponen. Por lo tanto, todos los puntos de ambas son sus soluciones. Entonces, en este caso, sucede que ambas ecuaciones, por ejemplo, ahí podemos ver que dice cuántas soluciones tiene el siguiente sistema de ecuaciones, podemos ver que ambas ecuaciones son aparentemente distintas. Sin embargo, representan exactamente la misma ecuación, la misma recta. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, miremos la primera ecuación, 3 menos 3x más y igual a 1. Si yo toda esa ecuación la multiplico por 2, recuerden que si yo multiplico por 2 a un lado y multiplico por 2 al otro, no estoy variando la ecuación, simplemente, o sea, no estoy modificando la representación, estoy manteniendo la igualdad, ¿no es cierto? Entonces, si yo multiplico por 2, ¿qué me va a quedar? Menos 3x por 2, menos 6x, luego el y por 2 me va a quedar más 2y, y luego el 1 del otro lado me va a quedar como 2. Entonces, si dan cuenta, efectivamente, ambas ecuaciones me representan la misma solución, la misma gráfica. Por lo tanto, disculpen, en este caso decimos que el sistema va a tener infinitas soluciones que van a corresponder a todos esos puntos de la recta. De ambas rectas, en este caso, recordar que son dos rectas que están superpuestas. No es una sola recta. Bueno, finalmente tenemos el tercer caso, que es el caso que ya también vimos en un ejemplo, que es cuando el sistema no, tiene solamente una solución única. En este caso, ambas rectas se unen en un único punto, que es la solución de la ecuación. Y luego siguen su camino. Ya se unen en un solo punto, pero luego van a seguir su camino. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Segundo ejemplo, ¿no es cierto? Ya habíamos visto uno. El ejemplo dice, ¿cuántas soluciones tiene el siguiente sistema de ecuaciones? Y ahí tenemos las dos gráficas, ¿no es cierto? Las dos rectas. Primero tenemos la recta menos 2i es igual a x menos 1. Y la otra recta es x menos y igual a 0. Entonces, si yo represento esas dos rectas en el plano cartesiano, como lo podemos ver en la representación gráfica, nos damos cuenta que ambas rectas se unen en un solo punto, en el punto A en este caso. Entonces, ahí ya podemos notar que esa solución es única y que va a ser justamente ese punto A. Ese va a ser la solución, la única del sistema de ecuaciones. Pero recordar que este es solamente uno de los tres casos. Entonces, finalmente, para finalizar, recordar que los tres casos son que el sistema de ecuaciones no tiene ninguna solución, ese es el caso en el que son paralelas. Segundo caso era que el sistema tiene infinitas soluciones, lo que significa que son dos rectas que se van a superponer. Y el tercer caso en que las rectas tienen una única solución, el sistema, perdón, tiene una única solución. Eso significa que ambas rectas, tienen distintas inclinaciones y se van a unir en un solo punto. Y luego van a seguir su camino, ¿ya? Entonces ahí estaríamos listos con la clase, que estén todas y todo muy bien. Y nos vemos en la siguiente. Bueno, ahí mostrarnos el cuadro, ¿no es cierto?, del gatito, que aparece otra vez en las clases. Entonces eso, que estén bien y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.